Empezamos esta ponencia. En primer lugar, debo dar excusas porque empezamos un poco tarde, pero las cosas han venido rodadas por la propia dinámica de las sesiones anteriores. Es para mí un placer presentar al profesor Salvador Darío Vergel, que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Además, es experto en bioética, ha sido participante en los congresos de la CIVI y desde este año es miembro del comité científico de esta Asociación Internacional de Bioética. Además, es director de la Cátedra UNESCO de Bioética en Buenos Aires. Nos va a hablar de bioética y violencia de género en la visión latinoamericana. Además, en este congreso pues hay personas de países latinoamericanos que seguro que luego tendrán ocasión también, si acaso, de intervenir en el coloquio en la perspectiva de sus propios países. Efectivamente, la violencia contra la mujer es un hecho mundial con manifestaciones distintas según las culturas, o yo diría según las inculturas. Pensemos en países árabes, en la India, en África, en países europeos y, en concreto, vamos a aprender en esta ponencia la situación de los países de Latinoamérica, que el profesor Vergel nos explicará. Quiero aprovechar el poder decir, en condición de presidente de esta sesión, expresar mi agradecimiento al doctor Palacios por su esfuerzo en favor de la bioética, por haber organizado estos congresos. Yo tengo que decir que he asistido, yo soy miembro del comité científico de la CIVI y he asistido a todos los congresos. Este es el 9º, pues he asistido a los 8 primeros y tengo que decir que el de este año es el que más me ha gustado, o el que más me está gustando. En todos los congresos ha habido aportaciones muy importantes de distintos tipos de aportaciones científicas o sociopolíticas, etcétera. Pero quizá lo que más me ha gustado y me está gustando de este congreso es el compromiso de los asistentes. Porque, claro, todas las personas que están asistiendo a las distintas ponencias del Congreso están muy motivadas o muy motivados en general por el tema que se trata de la violencia contra la mujer. Entonces, en otros congresos, pues siempre había un poco iba a decir, de frialdad o de neutralidad o objetividad en los oyentes, en los participantes, pero sin embargo aquí lo que se ve es que todo el mundo está muy implicado ideológicamente, sentimentalmente, visceralmente, si se quiere decir incluso, con los temas que están tratando. Para no gastar más tiempo del que disponemos, cedo la palabra al profesor Salvador Darío Vergel. ¿Se escucha? Buenos días. En primer lugar, deseo agradecer al doctor Marcelo Palacio la nueva oportunidad que me brinda de encontrarme en un congreso de la CIVI que ha sido tan enriquecedor en todo sentido. En segundo lugar, destaco la presencia del presidente de mesa, un querido amigo, Juan Ramón Lacadena, que nuevamente nos volvemos a encontrar en este congreso. Antes de comenzar mi exposición, quiero dar lectura a un comunicado de la CIVI. Ante un hecho bastante grave sucedido en la Argentina que ha movilizado a toda la comunidad de mujeres, el Congreso Mundial de Bioética que se celebra en Gijón, España, con el tema las violencias contra las mujeres, envía un mensaje de solidaridad a las mujeres argentinas
en su combate contra dicha violencia, manifestando su apoyo a las acciones que han convocado hoy. Esta lucha es la lucha por los derechos humanos, es la lucha por los derechos de la vida. Este comunicado se difunde por Internet. Bueno, el tema que he elegido para la exposición es el tema de la violencia de las mujeres en el ámbito latinoamericano. Pero antes de comenzar la exposición, deseo destacar algo que parece importante, es decir, por qué el tema de la violencia de las mujeres se presenta en un congreso de bioética. Y creo que la razón está dada porque el tema de la violencia de las mujeres es un tema de violencia a los derechos humanos. Y la bioética tiene una relación tan íntima con los derechos humanos que prácticamente ha llegado a confundirse con los derechos humanos. Y esto no es simplemente una manifestación teórica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y Bioética de la UNESCO del 2005 prácticamente muestra esta unión y esta definitiva entre bioética y derechos humanos. De alguna manera, algunos autores de prestigio en materia de bioética han criticado el título de esta declaración, diciendo que realmente la bioética no necesita el apoyo de los derechos humanos, que tiene realmente entidad suficiente como para poder subsistir. Yo creo que esto es un error. Creo que, en definitiva, bioética y derechos humanos conjugan una realidad, y una realidad indescindible, por eso me parece absolutamente viable que se trate el tema de la violencia contra las mujeres en un congreso convocado por la Sociedad Internacional de Bioética. Para considerar el tema en la región latinoamericana, lo que voy a tomar simplemente el documento central que tiene Latinoamérica en materia de violencia contra las mujeres, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que también se denomina la Convención de Pará de Belén, porque es la ciudad brasileña donde se concretó, que del día 9 de junio de 1994. Este documento presenta algunos temas de interés, sin perjuicio de reiterar algunos conceptos ya suficientemente tocados en el curso de este Congreso. Quiero destacar, en primer lugar, que la Convención define, dice, para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y a continuación explica esta temática. Dice, se entenderá por violencia contra la mujer lo que incluye la violencia física, sexual y psicológica. A. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, en cualquier lugar, otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, la violación, el maltrato y el abuso sexual. B. Que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrado por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar del trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que eso ocurra.
Destaco esta parte donde dice tolerada por el Estado, porque después la Convención se refiere específicamente a la conducta de los Estados en esta materia, que no se limita simplemente a una mera declaración, sino que establece deberes concretos de los Estados en materia de prevención y sanción de todos los hechos que importan violación de los derechos de las mujeres. Lo importante en esta temática es que la violencia contra las mujeres se origina en el desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, son de los derechos humanos, es decir, nos estamos refiriendo acá a los derechos de las mujeres porque es un ámbito convocado específicamente para tratar este tema de la violencia contra la mujer, pero desde un punto de vista general se trata de violaciones a derechos humanos elementales. En este sentido, la Convención establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Y estos derechos comprenden, entre otros, y acá están los derechos que en definitiva se vulnera en la violación de los derechos contra las mujeres. El derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Acá podemos ver de que este tema de la violencia contra las mujeres implica un problema central de educación que parte de la más tierna infancia. Es decir, este tema de consagrar, demostrar la igualdad absoluta entre los sexos en lo que se refiere a los derechos humanos es un tema central. Es decir, si esto no surge de la educación, después el tema de la sanción por parte de los Estados cuando ya se ha producido el hecho, es decir, puede tener algún valor, pero un valor mínimo. Acá lo importante es la prevención, y la prevención incluye conductas vinculadas con la educación y con el trato de la mujer en diversas órdenes. Es decir, nosotros podemos visualizar que en muchos países de la región, y esto es casi un tema universal, la mujer es tratada en una forma desconsiderada desde sus comienzos, es decir, tiene una diferenciación en cuanto a su función laboral y en cuanto al sueldo. En América Latina, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, a través de diversos documentos, ha mostrado la diferencia en el ingreso económico entre la mujer y el hombre por iguales trabajos. Esto es una discriminación absolutamente intolerable. Después, todavía subsiste en muchos países de América Latina la diferenciación en cuanto a la enseñanza entre cursos de mujeres y cursos de hombres, es decir, como si no fueran todos seres humanos pertenecientes a un mismo género. Esto tampoco es tolerable. Desde el punto de vista político, el derecho al voto de la mujer es algo relativamente reciente en los países de América Latina. Es decir, tenían negados el derecho al voto y
fundamentalmente la participación política de la mujer era absolutamente limitada. Entonces se llega al extremo, por ejemplo, en Argentina se acaba de sancionar una ley sobre igualdad de sexos en cuanto a los cargos públicos electivos, ¿sí? Donde se exige de que la mitad de los cargos electivos pertenezcan a mujeres y la otra mitad pertenezcan a hombres. Yo creo que esto es un tema indiscutible. Lo que hay que tratar de lograr es que la mujer participe activamente en las formaciones políticas, haga oír su voz y en definitiva logre ser propuesta y ser electa en los cargos fundamentales que hacen al gobierno de los estados. Lo que sanciona la Argentina puede ser algo provisorio, algo que en definitiva promueva esa finalidad última de que la mujer participe en igualdad de condiciones con el hombre en todas las actividades políticas, y esto me parece sería muy, muy importante. El otro tema importante de la Convención es el relativo a las obligaciones que se imponen a los Estados. Los Estados se autoimponen una serie de obligaciones para prevenir la violencia contra las mujeres. Es muy importante acá destacar lo que establece el artículo 8º de la Convención. Los Estados partes convienen en adoptar en forma progresiva medidas específicas, incluso programas para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos. B. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales, apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. Esto es importante porque esto es una obligación concreta de los Estados, y esto vamos a ver cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado este artículo 8º en casos concretos que se presentaron, y podemos ver la efectividad. Correcto. Y también está determinado la obligación de los Estados de garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, contra el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios. Y promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. Decía que este tema ha sido receptado por la jurisprudencia del tribunal más alto de la comunidad latinoamericana. Y en un caso donde una mujer fue agredida en forma reiterada, fue denunciado y la justicia prolongó demasiado tiempo la causa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó un tema que me parece fundamental: cómo interpretar de los deberes del Estado. Dice: los gobiernos deben entender que la violencia acaecida en el ámbito privado pasa a ser un ilícito público porque se discrimina a la mujer cuando se la tolera implícitamente. Lo segundo es que los órganos estatuales deben comprender que violan la Convención de Belén do Pará, no solo cuando no toman medidas para evitar la violencia de género,
sino también si éstas no son eficientes para luchar contra la violencia integral contra la mujer. Y la tercera cuestión que se debe llamar a la reflexión de los países y de los magistrados es que la inefectividad judicial general y discriminatoria crea el ambiente que facilita la violencia doméstica al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad para sancionar esos actos. En función de esto fue condenado el Estado de Brasil. Esto es muy importante porque lo que en definitiva determina el espíritu de la Convención es la necesidad de la protección integral de la mujer, no como un principio declamatorio, sino como un principio fundamental de la convivencia dentro del ámbito latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vergel. Entre los asistentes, pues hay varias personas que pertenecen a la comunidad latinoamericana que a lo mejor pues, quieran aportar una opinión o una más concreta de lo que pueda suceder en sus respectivos países, aunque de cualquier manera, por supuesto, queda abierto el coloquio para cualquier persona presente en esta sala. Sí. Buenos días. Profesor Vergel, muchas gracias por su intervención. Recogiendo las palabras de Sheila Benavid, diríamos que la perspectiva que nos ha presentado es sobre ese yo genérico, sobre ese yo general del Estado, de la situación de la normatividad. Como hay la invitación por parte del doctor Lacadena y con el mismo hecho de la convocatoria del tema de este congreso, nos invita a hablar del yo concreto. Yo quiero hablar del yo concreto de la situación de las mujeres en Colombia, muy brevemente, en donde durante no 52 años, sino durante los últimos 70 años de historia de conflicto en el país, las mujeres han sido, como el movimiento de mujeres en Colombia se ha denominado, las víctimas sobrevivientes, porque ha habido víctimas fallecidas, pero un gran número de las víctimas sobrevivientes de esa guerra en mi país han sido las mujeres, han sido las niñas, han sido los niños, las jóvenes que en los barrios han sido asesinadas o han sido deformadas, echándoles ácido en la cara o echándoles, cubriéndoles la cabeza porque lucen su cabello. Las chicas colombianas tienen una característica y es que casi todas les gusta lucir su cabello largo. Pues si salía con alguien de izquierda o alguien de derecha, el grupo contrario, los paramilitares, si el novio era un chico afín a las milicias de la guerrilla, entonces si no eran asesinadas le deformaban totalmente su cráneo para que no volviera a lucir su cabello. Y amén de las que han sido violadas, niños y niños que han sido violados, no solamente por los grupos ilegales, sino también por el ejército. Hay el caso aberrante de 3 hermanitos en donde la niña de 9 años fue violada por un integrante del Ejército Nacional, oficial él, y como los 2 hermanitos más pequeños fueron testigos, los 3 fueron asesinados. Y después de una larga lucha por parte de los padres de estos niños, su madre y su padre, se pudo al menos haber encontrado el sitio donde fueron enterrados. Del número de mujeres desaparecidas, de personas desaparecidas en Colombia, aproximadamente el 45% de estas víctimas desaparecidas son mujeres y son jóvenes generalmente que son desaparecidas por sus relaciones sentimentales,
con los distintos grupos legales o ilegales, porque también hay que decir, si es novia de un soldado, entonces también era asesinada o desaparecida por los miembros de las guerrillas. Finalmente, quiero señalar cómo el gran número de viudas y de niñas huérfanas ha aumentado. Entonces, cómo dentro de esta negociación del Acuerdo de La Habana, en donde desafortunadamente ha tenido un traspiés por el resultado del plebiscito, sin embargo, las mujeres, el movimiento de mujeres sigue en pie, y en ese sentido, entonces llamo también a la solidaridad de la asistencia a este Congreso, de los hombres y de las mujeres en este Congreso, para que todas estas víctimas, para que la ciudadanía colombiana no quedemos solos y no quedemos solas. Es muy importante, y ustedes no se imaginan lo que significa en nuestro país el hecho de que la comunidad internacional esté con las víctimas vivas y muertas. Entonces, muchas gracias, doctor Vergel, y muchas gracias, doctor La Cadena, por visualizar en Latinoamérica este problema de las mujeres. Sí. Thank you for the wonderful presentation. Gracias por esa presentación tan interesante y también por esa convocatoria de solidaridad. Me pregunto, el concepto de solidaridad, y cuando se habla de la diferencia público-privada, si tiene que ver solo con la violencia contra las mujeres o con la violencia en general, porque yo creo que la violencia nunca es privada, da igual en qué situación. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opina usted al respecto. Sí, la violencia nunca es privada. Es decir, la violencia es una conducta antisocial que afecta a todo el conjunto de la sociedad, y no solamente a la persona sobre la cual se ejerce la violencia en sí. Esto me parece muy, muy importante, y donde realmente se confunde en la violencia lo público con lo privado, precisamente por afectar la violencia al conjunto de la sociedad. Ese es el concepto mío. Hola, buenas. Gracias por la actuación, pero me ha llamado la atención una cosa que ha dicho. Puede ser insignificante, pero para mí no es insignificante. Usted ha dicho que es todo parte de la educación familiar. Hasta ahí, correcto. Pero usted no ha dicho educación familiar, ha dicho educación del padre y la madre. ¿No cree que eso está quitando derechos a las personas que quieran una mujer ser libremente madre, o a las lesbianas y homosexuales? Diciendo eso, padre y madre, tenía que haber dicho núcleo familiar, a mi entender. Es una opinión simple, pero creo que es importante hacer ese matiz. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con la observación. ¿Hay alguna otra petición de palabra? A mí lo que me gustaría decir es una reflexión en voz alta. ¿Cuál es la situación? La situación actual no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, porque realmente esto es el mundo, la sociedad está enferma, pero gravemente enferma. Entonces, claro, efectivamente, ¿cuándo se va a solucionar esto? Como se dice, cualquier largo camino empieza por un primer paso. Yo creo que el primer paso se ha dado por esos movimientos feministas, por esas reivindicaciones que se piden, pero yo creo que esto es cuestión, iba a decir, de generaciones, porque en esta generación no se alcanzará la solución, y en la siguiente, pues a lo mejor tampoco. Pero lo que sí es fundamental es que esa educación
de la sociedad debe empezar dentro de las propias familias, de todas las familias, como se acaba de decir ahora. Mientras en una familia no haya un respeto entre las personas, varones y mujeres, lo que sean, evidentemente los hijos no saldrán educados. Desgraciadamente, todo lo que vemos por televisión, de películas y todo este tipo de cosas, lo único que hacen es complicar esa educación porque no se ve nada positivo en torno a la lucha contra la violencia y en concreto contra la violencia de género. ¿Alguna persona quiere hacer algún comentario? Entonces, si no hay más... perdón. Pues yo opino un poco diferente. Yo no llamaría la violencia de género una enfermedad. Creo, para mi punto de vista, es la normalidad y es una normalidad que es consecuencia de un sistema, de una sociedad mundial que se llama patriarcado. Entonces, esta forma de violencia es la consecuencia de un mundo patriarcal y androcéntrica y no es algo excepcional y algo raro que nos debería sorprender. Si no llegamos a las causas y si no se cambia este sistema patriarcal, esta forma de violencia no se va a erradicar, porque hemos visto ayer que la violencia en general ha bajado en las sociedades modernas, ¿no? Pero la violencia de género no. Gracias. ¿Tú quieres decir algo? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es necesario profundizar la educación y la conciencia general sobre la vigencia plena de los derechos humanos. Este es el común denominador que comprende todo, ¿sí? Liquidar todas las formas de violencia. Muy bien, pues entonces muchas gracias a todos por su presencia y entonces damos paso a la siguiente ponencia.